Muy bien. Vamos a empezar entonces este tema de hoy que hemos titulado La luz del Evangelio. La luz del Evangelio. Así se titula este tema de hoy. La luz del Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, dirige cada palabra, dirige cada momento, Señor, que estamos acá en este lugar y que seas tú el que a través del Espíritu Santo de Dios dirija este tiempo que vamos a tener en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos amigos. Nuevamente el tema de hoy se llama La luz del Evangelio y vamos a leer de la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, los versículos 1 al 6. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 6. Voy a leer aquí a favor de todos ustedes desde la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Dios en su misericordia nos ha dado un nuevo camino, dice el versículo 1. Por eso nunca nos damos por vencidos, porque ese camino no lo creamos nosotros, lo dio Dios. Versículo 2 dice: rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Versículo 3. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. ¿Cuántas personas no quieren entender y aceptar la palabra de Dios? Y pelean con ella, y pelean con la verdad. Dice el versículo 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Versículo 5. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Qué bella perícopa del Evangelio. Esos 6 versículos de 2 de Corintios 4. El Evangelio, entonces, queridos amigos y hermanos en Cristo, es la buena noticia acerca del sacrificio completo que Cristo, con su muerte, ofreció por el pecado de la humanidad. Jesucristo lo hizo todo completo. No hay que añadirle nada, no hay que quitarle nada. Él hizo todo un sacrificio, ofreció su vida completa, no escatimó nada, no se guardó nada. Lo hizo todo por la humanidad. Es su muerte, es su entierro, es su resurrección, pero también su retorno, lo que significa el Evangelio. En eso consiste el Evangelio. Cuando una persona le pregunta, ¿y qué es el Evangelio? Amigo, el Evangelio es la muerte, la crucifixión, la muerte, ¿cierto? El entierro de Jesús, que murió entre los muertos, pero resucitó al tercer día, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre y regresará por su iglesia. Ese es el Evangelio. En eso consiste el Evangelio. Y el apóstol Pablo lo entendió y lo explicó mejor que nadie en Primera de Corintios. Él jamás tuvo vergüenza o temor de confrontar a cualquiera con el Evangelio. De hecho, en el libro de que estamos estudiando de la carta a los Romanos, que ya estudiamos esta parte esta semana que pasó, Romanos 1, 14 al 16 dice: estoy en deuda, por eso les dije, soy deudor. Dice Pablo que está en deuda. Pablo tiene una deuda con Dios, porque Pablo estaba perdido. Pablo seguía a un Dios que no conocía. Iba
a castigar a los seguidores de Cristo porque era una secta que estaba atentando contra el culto judío. Y Dios lo rescató camino a Damasco y tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Por eso dice, estoy en deuda con todos. Pablo se sentía en deuda, pero la deuda era el amor. Sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes, estoy en deuda con todos. El versículo 15 dice, de allí mi gran anhelo, mi gran deseo. O sea, eso era lo que deseaba Pablo en su corazón, predicar el evangelio también a ustedes que están en Roma, dice Pablo. A la verdad, y viene otra cosa, no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos pueden decir no me avergüenzo del evangelio? ¿Cuántos han defendido el evangelio en diferentes círculos personales y sociales o se avergüenzan del evangelio? Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles, y eso nos incluye a ti y a mí. Oiga, notemos primero en el versículo 14 del que acabamos de leer, de Romanos 1:14. Lo primero que dice Pablo es, soy deudor, es decir, tengo una obligación. Y en el versículo 15 dice, pronto estoy, en otras palabras, estoy ansioso a anunciar el evangelio. Y en el versículo 16 agrega, porque no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. Acabamos de leer 2 de Corintios 2, 4, 1 al 6 y le hemos titulado La luz del evangelio. Ese versículo 1, mire lo que dice tan hermoso, ese versículo 1. Mire lo que dice tan hermoso. Dice, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencido. Aquí está mi mamá que perteneció a los catecúmenos y algunas personas como mi hermana también alguna vez. Y a los catecúmenos, ¿sabe cómo llaman a este vivir con Dios? Lo llaman el camino. Y por ello llama el camino neocatecumenal. Y este es el camino. No hay muchos caminos. Jesús cerró todos los caminos. Dijo, yo soy el camino. Jesús cerró todas las posibilidades de vida, porque dijo, yo soy la vida. Y cerró todas las verdades que el mundo quiere ofrecernos, porque terminó diciendo, yo soy la verdad. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencido. En los primeros 6 versículos que acabamos de leer, Pablo descata la solemne responsabilidad que cada siervo de Cristo como tú y como yo tenemos de presentar llenamente el mensaje del evangelio a otras personas. No puede haber velo alguno, nada debe ser oculto ni misterioso. Hay personas, todo debe ser claro, sincero y franco. Hay personas que les gusta que uno les predique ciertas cosas, pero hay cosas que a las personas no les gusta que uno hable. Y yo lo he podido comprobar no solamente en diferentes grupos, de hecho, inclusive en el grupo de Familia de Dios. Yo pongo muchos versículos de la Biblia porque es lo único que yo subo al grupo. Normalmente yo subo versículos bíblicos. Cuando pongo versículos bíblicos que tienen que ver con situaciones que tengamos que hacer nosotros, o con confrontar el pecado, con confrontarnos delante de Dios, muy pocas veces veo manitos alzadas diciendo, bueno, qué lindo, bonito y todas esas cosas, o cierto y todas esas cosas, pero cuando coloco promesas de Dios, Dios va a bendecir tu vida, Dios te cuida, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Eso de ahí para abajo todo el mundo, qué bien, porque a la gente le gusta escuchar ciertas cosas. Los seres humanos somos selectivos con el evangelio. Y Pablo dice, no, no puede haber velo alguno, nada debe ser oculto ni misterioso, todo debe ser claro, sincero y franco. Es que así habló Dios. Dios no dijo unas cosas a veces sí, a veces y otras no. No. Dios habló en el evangelio y cuando tenía que hablar durito, hablaba durito. Con la mujer pecadora, él la defendió. Entonces vino lo bonito, ¿cierto? Ya se sintió ¿qué? Respaldada o no, protegida, que la iban a apedrear y todas esas cosas. Y que dijo, no, ya con este me la ganó. Y no, Jesús la miró a los ojos. Y yo me imagino esa mirada tan penetrante de Jesús. Le dijo, hija, vete, pero venga, no peques más. O
sea, no creas que yo no me di cuenta que estás en pecado, que lo que has cometido es grave. Vete, pero no vuelvas a pecar. O sea, no se queda con nada. Cuando los 10 ciegos fueron sanados y uno solo regresó, yo creo que Jesús le dijo al ciego lo que le dijo para que fuera a decirle a los otros. No fueron 10 los que fueron sanados. Y porque solo, leprosos, perdón. Y porque solo uno viene a darme gracias. Él no, para Jesús, él no se hace el loco, no. Yo vi que los otros no me agradecieron. Pablo se había referido a la maravillosa manera con la que Dios le había capacitado para ser un siervo idóneo de un nuevo pacto. Los siervos de Dios, los que predicamos la palabra, los que llevamos el mensaje, no nos avergonzamos del evangelio y no negociamos el evangelio. Así seamos criticados, burlados, señalados y a veces agredidos. El versículo 2 de este capítulo 4 dice algo muy bonito que lo vamos a parafrasear. Pero el versículo 2, el original dice, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben. Mire cómo la parafraseamos aquí de bonito. No empleamos malabarismos, ni trucos ingeniosos, ni manipulamos la palabra de Dios. Hablamos llanamente la verdad y así nos recomendaron que lo hiciéramos. A toda conciencia humana le mostráramos la verdad de Dios. ¿Y por qué se parafrasea así? No empleamos malabarismo. Hay iglesias que es más el circo y el show que el evangelio. Malabarismos, trucos, manipulamos la palabra y no solamente la iglesia. Ciertos sectores de la misma iglesia católica acomodan los textos para poder defender una doctrina a veces que no es defendible bíblicamente. Por eso dice, no, es la pureza de la palabra. Así duela, así moleste, así no sea de acuerdo a lo que venimos creyendo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es indudable que una vez más aquí el apóstol está pensando en los falsos maestros que habían entrado a la iglesia de Corinto en ese tiempo. Pero aquí se está refiriendo a todos los falsos maestros que han permeado la iglesia con la teología de la prosperidad, con la teología de la liberación, con un montón de teologías, de idolatrías, de cultos que no son correctos. Pablo dice, está aquí exhortando a que nos volvamos al evangelio puro. Hay un evangelio puro, y lo dice Pedro y enseguida lo vamos a leer. Sus métodos, o sea, los métodos de Pablo, eran los mismos que siempre emplean las fuerzas del mal. O sea, perdón, los métodos de las personas, de las personas que se infiltraron en Corinto para atraer con un montón de cosas a las personas, con malabarismos, con trucos, con ingenios, con trampas, con verdades a medias. Porque es que una verdad a medias es más peligrosa que una mentira. Porque es detrás de una verdad, de un versículo bíblico, yo puedo tratar de mostrarle a una persona algo que no hay en la Biblia y hacerle creer que así es. Y es más peligroso. Entonces esos métodos eran los mismos que siempre emplean las fuerzas del mal. Es decir, vergonzosas seducciones a pecar, habilidosas manipulaciones de la verdad, empleando sofismas, filosofías de hombres, adulterando la palabra de Dios. Con respecto a la última expresión, ni adulterando la palabra de Dios en ese versículo 2, Pablo indudablemente está refiriéndose al favorito pasatiempo de esos hombres en ese tiempo, y era mezclar la ley y la gracia. Recuerde que nosotros ya ahí no vivimos según la ley, y los invito a las personas que son bien estudiosas, que estudien el Evangelio de la gracia. Nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Lo dice Efesios y me parece tan bonito ese versículo 2 de Efesios, porque es que yo no sé si ustedes alcanzan a observar la claridad de ese versículo, la claridad, perdón, de ese versículo. Mire lo que dice, porque por gracia ustedes han sido salvos. Y lo dice en la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho como lo dice,
Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Señor, es que yo voy a esto, yo voy a novenas, yo voy a cultos, yo hago esto, yo rezo mucho. No, 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 la salvación no es un mérito, no es un premio por las cosas. Le estoy leyendo el versículo 9. Esto no son palabras mías. Lean en la Nueva Traducción Viviente o en otra versión, pero en la Nueva Traducción Viviente dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, al fin de que hagamos las cosas buenas que prepara para nosotros. O sea que aquí lo que está diciendo Pablo es que estos hombres que estaban adulterando el mensaje y estaban mezclando la ley con la gracia, obligando a la gente a vivir según la ley y no según la gracia. Nosotros estamos en el evangelio de la gracia, del amor. El método del apóstol era muy diferente de Pablo. No se expresaba con palabras muy elaboradas, muy suntuosas. Hablaba en un lenguaje sencillo, porque manifestaba la verdad del evangelio, recomendándonos a nosotros mismos ante toda conciencia humana, la presencia siempre de Dios. La manifestación de la verdad podía adoptar dos formas. Manifestamos la verdad cuando la expresamos de una manera llana y comprensible a través de un mensaje, como lo estamos haciendo en este momento. Primera de Pedro 2:2 dice, como bebés recién nacidos. Oiga pues lo que dice. Primera de Pedro 2:2. Como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Y aquí está hablando del evangelio puro, ¿cierto? Deseen la leche espiritual pura, no la que el hombre manipuló creando un montón de doctrinas que no son bíblicas. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, dice Pedro, pero también la manifestamos cuando la vivimos en nuestras vidas delante de otros, de modo que puedan velar por nuestro ejemplo. Pablo empleaba ambos métodos. Predicaba el evangelio y obedecía el evangelio en su propia vida. Tanto que en Gálatas 2:20, mire lo que dice. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Oiga lo que dijo Pablo. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al hacerlo así, Pablo nos está dando una enseñanza. Es vivir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. El versículo 3 dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. ¿Escucharon? Si el evangelio está aún encubierto o escondido para algunas personas y siguen en unas prácticas que no son del evangelio, no es por culpa ni de Dios, ni del evangelio, ni de quien presenta el evangelio. Desde luego que no es por culpa de Dios, ni por Pablo, ni por ninguno. No quiere ninguno, ni Pablo, ni nadie quiere que sea culpa de él. Sin embargo, al escribir estas palabras, Pablo es consciente de que hay aquellos que sencillamente no parecen comprenderlo. ¿Quiénes son? Los que se pierden. Efesios 4:17-19 dice, con la autoridad del Señor, está hablando Pablo, les digo lo siguiente, escuchen lo que está diciendo, con la autoridad del Señor, ya no vivan más como los que no conocen a Cristo, porque ellos están irremediablemente confundidos, viviendo de religiosidad y un montón de cosas sin tener un acercamiento a Cristo. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida de Dios que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres y practican con gusto toda clase de cosas malas e impuras. ¿Por qué están cegados así? La respuesta la da Pablo en el versículo 4 de esta segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4:4. Pablo da la respuesta por qué están cegados. Dice, segunda de Corintios 4:4. Satanás, y así empieza. ¿Quién es el Dios de este mundo? Oiga el título que le pone Pablo a Satanás. Satanás, ¿quién es el Dios de este mundo? Con D pequeñita. Ha cegado la mente de los que no creen. O sea, si usted no cree, Satanás acaba de cegar su mente.
y le empieza a mostrar falsedades y cosas y usted sigue convencido que está en lo correcto. Y no solamente desde la religión, sino desde la vida misma. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Satanás es el culpable. Aquí es llamado el Dios de este mundo. Ha conseguido poner un velo sobre las mentes de los incrédulos. Querría mantenerlos en perpetuas tinieblas para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo y puedan ser salvos. En nuestro universo físico el sol está siempre resplandeciendo, no, pero no siempre lo vemos. Pero la razón de ello no es que el sol no esté allí, sino que hay algo que se está interponiendo entre el sol y nosotros. Así es con el Evangelio. La luz del Evangelio está siempre allí resplandeciendo. Dios está siempre tratando de resplandecer en los corazones de los hombres, pero Satanás pone un velo, pone barreras entre los incrédulos y Dios y les acaba de entenebrecer el conocimiento, como lo dice 2 Corintios 4:4, que lo acabamos de leer. Puede que sea la nube de la soberbia, del defender algo, del llevarse un punto, de la rebelión o de la propia justicia, o pueden ser incluso situaciones más personales, porque a veces estamos enfermos, porque todos estamos enfermos emocionalmente. Y hay un montón de cosas que nos impiden acercarnos a Dios o decirle sí a Dios o creer en esas verdades. Hay un centenar de cosas que pueden pasar, pero todas estas sirven de manera eficaz para obstaculizar la luz del Evangelio e impedir que resplandezca. Sencillamente Satanás no quiere que los hombres sean salvos. El Evangelio siempre tiene que ver con Cristo y la gloria. No es con el carpintero de Belén, de Nazaret, quien es presentado a las personas, no, no es simplemente el Cristo crucificado tampoco. El Evangelio dice el Señor Jesucristo que murió, fue sepultado, resucitó y está ahora a la diestra de Dios Padre y viene en gloria a rescatar a su iglesia. Él es el objeto de la fe del creyente, él y solo él, el glorificado Hijo de Dios en el cielo. Segunda de Corintios 4:5 dice, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. En este versículo tenemos tanto el tema más pobre para el predicador como el más excelso. El más pobre, nosotros mismos, mientras que el más excelso es Jesucristo el Señor. Aparentemente los que judaizaban a las personas tenían un gran hábito de predicarse a sí mismos. Y muchas personas se predican a sí mismos y predican desarrollo humano y filosofías humanas más que el Evangelio. Hoy las iglesias están llenas de predicadores y motivadores del desarrollo humano más que del Evangelio. Y lo que cambia a las personas no es el desarrollo humano, es el Evangelio de Jesucristo. Pablo no quiere malgastar el tiempo de la gente predicando acerca de temas indignos. No, Pablo predica una cosa, el Evangelio de Jesucristo. Su tema era Jesucristo como Señor. Trataba de llevar a hombres y mujeres al puesto donde estuviesen dispuestos a doblar la rodilla ante Jesucristo y rendirle el homenaje como Señor de sus vidas, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, 10 y 11. El apóstol introdujo a su equipo como siervos a muchos de ellos que tenían ese amor y esa vibrar por Jesucristo. Por último, el versículo 6 dice, pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en los rostros de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. Pablo compara aquí la conversión de un pecador con la entrada de la luz en el amanecer de la creación. Dios originalmente mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Dijo, hágase la luz, o sea, la luz, y la luz fue hecha. Génesis 1:3. Ahora Pablo dice aquí que el mismo Dios que originalmente mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para sacar esa oscuridad. Esto es muy hermoso. En la primera creación Dios mandó a resplandecer la luz, pero en la nueva creación, que somos el nuevo nacimiento, Dios mismo resplandece en nuestros corazones
Esto es mucho más personal, mucho más hermoso. Los acontecimientos en la primera parte de Génesis 1:1 al 31 son una ilustración de lo que sucede en la nueva creación, en el nuevo nacimiento. Dios originalmente creó al hombre como ser inocente, pero entró el pecado y con ello vinieron las negras tinieblas. Por eso Dios tiene que entrar nuevamente con su luz a nuestro corazón. Al predicar este evangelio de Jesucristo, el Espíritu de Dios entra en el corazón de la persona, así como se movía sobre la faz de las aguas en el segundo versículo de la Biblia, de Génesis. El segundo versículo dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios resplandece en el corazón de cada persona, mostrándole que es un pecador culpable y que necesita de un Salvador. La creación material en Génesis comenzó con la luz y lo mismo sucede con la creación espiritual. Cuando nosotros estamos muy exhortos en las prácticas religiosas que no son malas, se nos olvida el pecado y nos creemos buenos. Por eso debemos activar cada vez más el evangelio y entender que no es por mérito, sino por gracia, por amor de Dios que somos salvos y que tenemos una deuda de amor con Él y que debemos acercarnos cada día a Jesucristo, todos los días hacer una reflexión frente a su muerte, resurrección y sobre su próxima venida. Dios resplandece en nuestros corazones por el Espíritu Santo y entonces comienza la vida espiritual. Es decir, al abrazar esa luz del Evangelio, ese velo que puso Satanás fue quitado. Cuando nosotros abrazamos la luz del Evangelio de Jesucristo, que es la única verdad, lo único que usted debe interesarle. Las otras cosas son muy importantes, pero no necesarias. Lo necesario para tu salvación es el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que derrota ese velo que puso Satanás y te da la vida eterna. Segunda de Corintios 3:16 al 18 lo dice de una manera tan clara. Segunda de Corintios 3:16 al 18 lo dice de una manera totalmente clara. Dice, pero cuando alguien se vuelve al Señor, esto es al Evangelio, el velo es quitado. ¿Cuál velo? El que puso Satanás. Repito, segunda de Corintios 3:16, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Esos 3 versículos lo encierran todo. El velo es quitado. El velo puede ser la distracción, todo lo que nos separa de Dios es el velo. Todo lo que no nos permite, ni siquiera las distracciones de este mundo, inclusive puede ser dentro de la misma religión. Todo aquello que no nos deja ver el verdadero evangelio, el único, el evangelio puro y sin mancha, como lo dice Primera de Pedro 2, de Jesucristo. Todo aquello que nos impide ver el verdadero evangelio es un velo, que lo quita ¿quién? El Señor. Cuando nosotros empezamos a entender y aceptar el evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Ese es el tema que Dios tenía preparado hoy para nosotros. Ese evangelio puro y sin mancha. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra es grande. Tu palabra es eterna. Tu palabra es verdad. Transfórmanos a través de la verdad de tu evangelio y que cada día caminemos más hacia ese evangelio puro y sin